Bueno, este vídeo va a ser para explicar los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Es el artículo 13 de la Ley 39/2015, la ley del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El título 2 nos habla de la actividad de las administraciones públicas y en su capítulo 1 lo inicia con las normas generales de actuación. Aquí cabe mencionar que el artículo 13 está en relación con el artículo 53 de la misma ley, porque este artículo, el 13, nos habla de los derechos de las personas de manera genérica, de manera general. O sea, cualquier persona como titulares con capacidad de obrar, como indica el artículo 3, tienen derechos, son titulares de unos derechos que nos detalla este artículo y hay que saber que son derechos generales que tienen cualquier persona con capacidad de obrar. Pero luego el artículo 53 de la misma ley nos indica que tienen derechos, unos derechos reconocidos los interesados en los procedimientos iniciados con la Administración. O sea que además de este artículo 13, que es de modo genérico para todas las personas que tengan capacidad de obrar, el 53 es específico para aquellos que son interesados. Además, tienen esos derechos como interesados en los procedimientos. Partiendo de ahí, comenzamos a explicar este artículo 13, tal cual viene en la ley 39, porque luego las preguntas tipo test son de manera literal, sobre todo en estos artículos, son muy literales y lo que hacen es cambiar alguna palabra, la modifican por otra, que es lo que nos lleva luego a confusión. Voy a mencionar aquellas palabras que según he ido viendo en los test, en los exámenes, pues han llevado a ese cambio y a esa confusión para pillarnos. Entonces vamos a estar atentos y vamos a hacer mención a ellos. El artículo 13 nos habla de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Quienes, de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. A comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. Ojo aquí, que he visto en algunos test, a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general presencial de la administración. Error, presencial no es, el punto de acceso general es electrónico. ¿Vale? El punto B nos dice que a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. Estas personas deben de ser asistidas en el uso de medios electrónicos para relacionarse con aquellas que lo necesiten. El punto C nos habla de utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto de ordenamiento jurídico. ¿Aquí qué he visto? Pues he visto que confunden con la ley y la Constitución, en lugar de decir en esta ley y en el resto de ordenamiento jurídico, y también indican que las lenguas oficiales se pueden utilizar tanto dentro como fuera del territorio de su comunidad autónoma. No, pues no, eso es erróneo. El punto C nos dice claramente que se pueden utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma. De su comunidad autónoma, tú no puedes utilizar una lengua oficial gallega, una lengua gallega en Madrid e intentar que un empleado público te conteste en la misma lengua oficial que tienen en Galicia. No puede ser porque se desconoce. Se desconoce, bueno, dependería del caso, lógicamente, que fuera alguien gallego allí, pero en principio, pues no tiene, serán las lenguas oficiales dentro del territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con la ley y el resto de ordenamiento jurídico. Luego el punto D nos dice que al acceso a la información pública, archivos y registros
de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y al resto de ordenamiento jurídico. Aquí, en este punto D, que es al acceso de información pública, según esta ley de transparencia, he visto en algunos exámenes que nos confunden con el nombre de otra ley. Ponen, por ejemplo, a la ley de protección de datos. Y el acceso a la información pública viene recogido en la ley 19/2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ¿Vale? Es lo que detalla aquí la ley 39. Luego el punto E nos habla de que los ciudadanos deben de ser tratados con respeto y deferencia. Respeto y deferencia. Aquí hay que tener en cuenta estas dos palabras, respeto y deferencia, porque hay veces que lo han cambiado por respeto y atención. Lo he visto en algún test. Entonces, deben de ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. El apartado F nos dice que a exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando así corresponda, ojo aquí, legalmente. O sea, los ciudadanos tienen derecho a exigir las responsabilidades de aquellos actos que caigan, que recaigan sobre los ciudadanos y que no tengan por qué soportar. Entonces, los ciudadanos pueden exigir esas responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades cuando les corresponda por ley. El apartado G nos habla de a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley. O sea, tienen derecho a obtener y a utilizar los medios de identificación y firma electrónica. El apartado H nos habla de a la protección de datos de carácter personal y en particular, ojo aquí, en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. O sea que a la protección de los datos de los ciudadanos y en particular a la seguridad y confidencialidad de esos datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. Además de esto, el apartado I nos dice que cualquiera otros. Esto siempre lo dejan aquí abierto a todo lo que se pueda incluir. Cualesquiera otros que les reconozca la Constitución y las leyes. Finaliza este artículo diciendo que estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. Eso es con lo que he comenzado a hablar sobre este artículo. De esta manera, pues bueno, hemos hecho un repaso de este artículo 13. En otro vídeo veremos el artículo 53 que viene en relación con este. Ojo aquí en esas palabras clave, tenemos que recordarlas, tenemos que tener especial cuidado a la hora de leer las preguntas en los exámenes para saber las diferencias y recordar qué dice exactamente la ley en estos preceptos del artículo 13.